el Señor Jesús, inspirando aquí para esta escritura, sabiendo que toda la escritura es inspirada por Dios, Él habla algo tan hermoso. Él dice San Juan, en el principio, dice, en el principio, aquí se va hasta el inicio, hasta donde la historia no llega, donde solamente Dios conoce el inicio, porque Dios, Él se sienta desde el principio y ve el final. Solamente Él, porque Él mora en la eternidad. El Señor dice, en el principio era el Verbo. El Verbo, algo sinónimo a verbos, es la palabra de Dios, la palabra. En el principio era la palabra. Y dice la Escritura, sigue diciéndonos, sigue revelándonos. Y el Verbo dice, era con Dios. O sea, la palabra era con Dios. Es algo inseparable de Dios. Y dice, y el Verbo era Dios. Pero si meten en lo que es el término la palabra, y la palabra era Dios. Cuando nosotros hacemos, siempre es muy importante usar los sinónimos para que podamos entender la plenitud de lo que la palabra nos quiere dar a entender. Solo esta escritura, hermano, nos revela la grandeza de Dios. Dice que Dios, en el principio, es la palabra. Y que la palabra es algo como lo que usted tiene y lo que yo tengo. Cuando el Señor dice desde Génesis, cuando Él hablaba antes de que el hombre fuera creado, y dijo Jehová, y creó Dios. Habla de esta manera, y creó Dios. ¿Con qué creaban? Creaban con la palabra. Él declaraba la palabra y todo se hizo. Hágase los cielos y la tierra. Que se crean los animales, que la tierra, dice, produzca todo árbol que dé fruto. Él declaraba la palabra. La palabra, hay un poder. Y en esta noche voy a empezar a predicar, hermano, bajo el tema: cuida mi palabra, y mi palabra te cuidará a ti. Amén. Denle un fuerte aplauso. Si es para Él, hermanos, déselo fuerte, hermanos. Fuerte, hermanos, porque Él es la palabra de Dios. Oh, santo. Aleluya. Estos 66 libros, hermanos. Estos 66 libros que usted tiene en sus manos y que lo tengo acá, y que muchos lo han empezado a sembrar en su corazón, es la palabra de Dios. Es Cristo Jesús, la palabra de Dios. Es Dios dejándole un regalo, una herencia a cada uno de nosotros. El Señor es la palabra. Amén. Quiero que en esta noche, hermanos, abra su corazón. No porque el hermano Rudy está predicando, no, hermanos. El Señor, con un propósito, ha puesto este tema, pero es tan profundo, tan grande de comprender qué hay detrás de la palabra de Dios. El Señor dice: cuida mi palabra, y mi palabra te cuidará a ti. O sea, está diciendo: no te cuides a ti mismo, no te cuides a ti, nadie puede cuidar. Dice, porque dice la palabra de Dios en uno de los salmos, que si el Señor no vela, dice, es en vano que vele la guardia. Si el Señor no edifica, es en vano que construyan. Amén.
Es en vano, hermanos. Sabemos por esta escritura, y quiero que me acompañen a una escritura más, primera de San Juan 1:1. Amén. Aleluya. Dice la escritura: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El verbo de vida, Cristo Jesús. Dios desde el principio se manifestó por medio de la palabra, creando los cielos y la tierra. El Señor creó al hombre a su semejanza. Cuando el Señor creó al hombre a su semejanza, dio algo bien importante: aliento de vida. Fuimos creados, el espíritu de vida que fue introducido en el hombre, hermano, era su espíritu. Su espíritu fue el que dio vida a ese montón de tierra, a esa tierra. Lo que dio vida a usted, el espíritu de Dios. Pero en el inicio todo era perfecto, todo era hermoso. Cuando Adán y Eva fueron creados, Dios puso ese espíritu. Ellos eran guiados por el espíritu de Dios. Pero cuando el enemigo destruye lo que era la relación entre el hombre y Dios, cuando pasa eso, hermanos, dice el Señor que Adán y Eva no estaban vestidos. No estaban vestidos. Lo cubría la gloria de Dios. El Señor les dijo: no coman de ese fruto. Pero dice que cuando comieron, transgredieron la voluntad de Dios. Dice que la gloria de Dios se apartó de ellos. Y dice que se dieron cuenta que estaban desnudos. Y cuando estaban desnudos, dice que ellos prepararon su propia vestimenta. El hombre, hermano, el hombre tiene alma y tiene su cuerpo. Pero el hombre inicial, el hombre perfecto creado por Dios, era guiado por el espíritu de vida, que es Cristo Jesús, Dios mismo, guiando al hombre. Cuando transgredieron, entonces la voluntad del hombre empezó a funcionar, y el hombre, empezando a usar sus propios razonamientos y su propia voluntad, él empezó a meditar y dijo: bueno, algo se ha apartado de mí, pero yo lo puedo suplantar, yo lo puedo. Dice en la escritura que agarraron hojas de higo y cosieron su propia vestimenta. Cuando el Señor dice que llegó, el Señor sabía, porque Él es omnisciente. Pero pregunta: Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Aquí estoy escondido. ¿Por qué estás escondido, Adán? Es que la mujer ya le echa la culpa. Pero dice el Señor que viendo que ellos estaban desnudos, el Señor creó su propia justicia. El Señor, dice, hizo sacrificio y les puso túnicas de justicia. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, cuando el Señor dice que lo iban a crucificar, le quitaron, dice, sus ropas, lo repartieron de sus ropas, echaron suerte, pero en su túnica era de un solo, no tenía costura. Su vestidura del Señor no tenía vestidura, no tenía costura, no pudieron dividirlo. Entonces echaron suerte para ver a quién le tocaba. Esa vestimenta que el Señor
tenía tipo y figura de la vestimenta que vistió al primer hombre. Entonces, el Señor dice: cuida mi palabra y mi palabra te cuidará a ti. Estamos acostumbrados, hermanos, a nosotros, después de haber llegado a los caminos del Señor, vivimos con la palabra a medias, muchas veces actuando con nuestros pensamientos, nuestros razonamientos, nuestra voluntad, y no involucramos a Dios. Porque dice el Señor en el Antiguo Testamento, después de que transgredió el hombre, venía palabra a un hombre determinado, a un profeta, y decía el profeta: y vino palabra de Jehová, dice la Escritura, y vino palabra de Jehová a Ezequiel, y vino palabra de Jehová a Moisés, y vino palabra de Jehová a Elías. Venía la palabra, pero solo de visita a cierto hombre. El Espíritu de Dios estaba lejos. Dios preparó un tabernáculo viviente para venir a esta tierra. Cuando nuestro Señor Jesucristo se manifiesta, hermanos, la palabra de Dios, según Juan 1:1, y el verbo era Dios. Dios, hermanos, dentro de su misericordia y el amor hacia cada uno de nosotros, Él tomó forma humana, viniendo a esta tierra. La palabra de Dios, porque cuando el Señor Jesucristo viene y empieza su ministerio, ya lo dice la Escritura: y vino palabra de Jehová a Jesús. Ustedes nunca lo van a encontrar eso. El Señor hablaba y los fariseos, observando al maestro, le decían, porque esto era lo que ellos no podían entender: ¿cómo tú, dice, siendo hombre, te haces igual que Dios? Esa es la pregunta de los fariseos. La evidencia, los maestros de la ley, los que tenían la enseñanza para el pueblo, no podían entender cómo Dios había hecho, aún teniendo ellos las Escrituras. No podían comprender el amor de Dios. Aunque ellos sabían que el Mesías iba a venir, el Mesías es Cristo, el Mesías es el ungido, pero la Escritura dice que era la palabra de Dios manifestada en persona, Dios dentro de un cuerpo humano. Ahora ya no el Señor inspirando a un profeta, ahora era Dios mismo dentro de un cuerpo humano, predicando en esta tierra. Por eso el Señor dice en su Escritura: porque los cielos, dice, es mi trono, y la tierra, dice, estrado de mis pies. ¿Por qué? Porque Dios caminó esta tierra, caminó, y dice la Escritura que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La palabra de Dios, hermano, estamos entendiendo de que la palabra de Dios es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la palabra de Dios. Y dice lo que en mi tema: cuida mi palabra y mi palabra te cuidará a ti. ¿Cómo ahora hacer de que Cristo Jesús vino hace 2000 años? Predicó, caminó, dice que a los suyos vino y no le recibieron, pero dice la Escritura que más a los que lo reciben les da la oportunidad de la salvación por la fe en su nombre. Y usted esta noche vino por esa fe en ese nombre,
escondido. Dice, al río de agua viva. Pero cuando Él estuvo y murió, y al tercer día resucitó, fue enterrado, resucitó. Y dice la Escritura que el mismo que descendió fue el mismo que subió. Entonces, ahora viene su tercera manifestación gloriosa, que ahora viene Cristo Jesús en espíritu y en verdad. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, le dijo, no se vayan todavía a predicar, no se vayan todavía a las naciones. Suban, vayan a Jerusalén, donde van a recibir la promesa escrita en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28, 25 al 28. Usted puede leer lo que el Señor, inspirando a Joel, diciéndole que en los postreros tiempos se iba a derramar de su espíritu, no el espíritu de alguien más, de su espíritu. Ahora esa palabra estuvo en los cielos, se manifestó en esta tierra, estuvo lejos, estuvo un poco más cerca, pero Él se estaba acercando al ser humano, se estaba acercando a usted, a mí, se estaba acercando. ¿Por qué Dios tiene cuidado de acercarse? Porque somos pecadores, hermanos. La Escritura dice que si nosotros tenemos un pecado, es suficiente un pecado para echarnos al lago de fuego, a la condenación eterna. Y si tenemos dos, mucho más, con más razón. Pero gracias al Dios grande y hermoso, gracias a Jesús de Nazaret, a Jesús de Cristo, al Señor Jesús, que nos redimió, que por medio de su Espíritu Santo nos trajo, mandó a alguien a hablarnos la palabra, se acordó de usted, de mí, cuando no éramos dignos. El Señor es la palabra. El Señor, hermanos, la palabra que le dijeron a usted cuando Dios le tocó su corazón, el siervo que llevaba esa palabra fue nada más un vaso, pero la palabra que llegó a su corazón era la palabra de Dios. Por eso, amada hermana, amada hermana, hermano que está en esta noche, aquí en este lugar, el Señor no quiere que usted tenga a un lejos ni a un lado. Él quiere estar dentro de su corazón, y solamente hay una manera de que pueda estar esa palabra dentro de usted: cuando usted es ungido por el Espíritu Santo de Dios. Porque Cristo es en griego, pero si usted le dice la palabra correcta en español, ungido, usted va a entender la grandeza que el Señor quiere. Somos los ungidos del Señor, los que tienen el Espíritu Santo. Los que no lo tienen aún son aspirantes a ser ungidos. ¿Qué es un ungido, hermanos? ¿Qué es un ungido? Un ungido es que usted le permita al Señor morar, no a su lado, sino dentro de usted. Que usted le permita al Señor ser su tabernáculo, donde Él pueda manifestarse. Usar estos brazos, hermano, para que usted le dé un abrazo alcanzado. Aquel hermano que está triste, usted puede abrazarlo. Usted es el Señor dentro de usted, morando y dándole esa misericordia, ese amor hacia una hermana, hacia un hermano. Porque el amor del ser humano, el amor terrenal, hermano, tiene un límite. El amor de esta tierra, hermano, es condicional. Yo amo
al que me ama. Yo le llamo al que me llama. Yo atiendo a mi esposa y la llevo a comer si ella se porta bien. Es condicional. El amor es condicional. El amor humano. Pero el amor que desciende de lo alto, el amor ágape que dice el Señor, es aquel que todo lo puede, que todo lo soporta. El Señor quiere morar dentro de mí, quiere morar dentro de usted, hermana, dentro de usted, hermano. Y es por eso que el Señor dice que prestemos, que en estos tiempos, dice, el tesoro está dentro, dice, de vasos de barro. Hermanos, se le ha dado muy poca promoción a lo que es la llenura del Espíritu Santo. Si prestaran todo lo que son las redes sociales, lo que es todos los canales de televisión, las radios, el internet, para promover la llenura del Espíritu Santo, Dios morando dentro de usted, y que a usted le hagan algo y usted ama, a usted le hacen, lo traiciona y usted sigue amando, usted no actúa de acuerdo como ellos le hacen, sino usted actúa conforme el Espíritu le dice. Porque el Señor fue el ejemplo. El Señor fue el ejemplo, hermano. ¿Usted cree que era justo lo que Él recibió? Dice que Él era perfecto. Ni un pecado cometió. Se hizo pecado por usted y por mí. Se hizo pecado, hermano. Se hizo maldito por mí. Pero el Señor es santo, Cordero santo, limpio, perfecto, puro, sin mancha. Se ofreció una sola vez, hermanos. Una sola vez, dice la Escritura, que se ofreció para entrar al tabernáculo celestial. No a uno hecho de mano de hombre, no a uno terrenal, sino a uno divino, celestial. Y lo logró. Por eso Él es el Señor. El Espíritu es el Señor. Por eso, hermanos, no contristéis el Espíritu, dice la Escritura. No contristéis el Espíritu. Por eso uno de las blasfemias más grandes es blasfemar hacia el Espíritu. O que alguien blasfeme hacia alguien que tiene el Espíritu de Dios. Porque si usted tiene el Espíritu de Dios, mi hermano, es como lo que dice Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y la Escritura dice, se lo voy a leer, hermanos, para que vean, que el salmista decía a través de este salmo tan hermoso, hermanos, se pone él en la condición de una oveja, se pone él en la condición, hermanos, de un animalito indefenso. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores.
Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor o de Jehová moraré por largos días. En el capítulo 23 de Salmos, versículo 5, dice: unges mi cabeza con aceite. Las ovejas, hermanos, son unos animalitos frágiles, indefensos. Tienen muchos enemigos. Muchos enemigos. Es un animal hermoso, pero muy perseguido por sus enemigos. Muy codiciado. Es un alimento apetecible para muchas fieras del campo. Pero dice la Escritura que estos animales están confiados cuando tienen un pastor. Ellos solo se preocupan de obedecer. Ellos solo se preocupan de estar confiados. Y así quiere el Señor que estemos confiados. Dice: cuida mi palabra y mi palabra te cuidará a ti. ¿De qué manera me va a cuidar la palabra? Me va a cuidar cuando esa palabra, esta palabra, sea una palabra viva dentro de usted. A mí me pueden quitar esta Biblia. Va a haber un tiempo, mis amados hermanos, que estos libros serán prohibidos. Amén. Estos libros, hermanos, ya no vamos a poder leer Salmo 23 aquí guiándonos. Esta palabra, ¿sabe a qué nivel quiere el Señor llevarnos? Que esta palabra fluya dentro de nosotros. Fluya. Fluya. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, hermano. Cuando usted encuentra a una persona en la tienda, ni cuenta se da usted cuando usted empieza a hablar palabra de Dios. Porque empieza a correr dentro de su sangre palabra de Dios. Y cuando usted se deja guiar por el Espíritu, pasan 3 horas, 4 horas, 5 horas hablando palabra de Dios. Y usted no llevó un sketch, usted no llevó absolutamente nada. Pero el Señor está fluyendo. El Señor está diciendo. El Señor está dando como un manantial. Pero el Señor Jesús dice en este capítulo 23 de Salmos: unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Cuando usted, hermano, hermana, es llena del Espíritu Santo, su copa está rebosando de alegría, de amor, de paciencia, de dominio propio. Dice 1 de Pedro 3:21. El bautismo que ahora dice que esto amerita, ahora nos salva. Dice, no quitando, dice, las inmundicias de la carne. Las inmundicias de la carne, hermano, solamente cuando usted es ungido de lo alto, las inmundicias de la carne se terminan. A menos que usted mismo le abra la puerta y le diga: salte, Señor, y voy a dejar que los 7 espíritus regresen otra vez. Pero ya no va a ser 1, van a ser 7, dice la Escritura. Pero el Señor le da a usted el dominio. Ya no está el dominio en el enemigo, ahora está en usted. El Señor quiere, hermanos, que usted sea un ungido, que Cristo Jesús esté dentro de usted, que duerma con usted, que se levante con usted, que vaya al trabajo con usted, que vaya a todo lugar con usted. Por eso, mis amados hermanos, busquen el Espíritu de Dios, anhelen el Espíritu de Dios. Razón tenía el apóstol Pablo
te encomendaste a Timoteo: Timoteo, aviva el fuego que hay en ti. ¡Avívalo! ¡Avívalo, Timoteo! Hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, a Timoteo, que era su alumno, le decía unas tácticas de guerra, unos secretos. Así como cuando usted tiene a alguien que lo ama mucho, le dice: ten cuidado aquí, haz esto, yo veo esto, mira esto. Pero esta parte me encanta, dice: Timoteo, no se enfoca en otra cosa, dice: aviva el fuego que hay en ti. Que ten cuidado, dice, con la imposición de las manos. Avívalo. Estaba en las manos del apóstol Pablo avivar ese fuego. Estaba en las manos, estará él en las manos de nuestro pastor. Estará en las manos del liderazgo de esta iglesia. Está en sus manos de ustedes. Usted tiene el tabernáculo del Señor. Usted tiene ese tabernáculo. Claro, vamos a batallar con nuestra humanidad. La humanidad no quiere adorar. La humanidad no quiere orar. No quiere buscar al Señor. Se resiste, porque dice la Escritura que la carne pide las cosas de esta tierra, jala hacia abajo. El alma está en el medio. La carne le dice al alma: no te me subas. Pero el Espíritu quiere llevar al alma a conocer cosas espirituales maravillosas, grandes. Cuida mi palabra, le dice el Señor a usted en esta noche. Cuida mi palabra. Mi palabra te cuidará a ti. Hermanos, no hay cosa más extraordinaria, hermanos, de cuidar la palabra. Es cuidar la verdad. Cuidar la palabra es defender la justicia. Cuidar la palabra es no ponerle levadura a esta palabra. Cuidar la palabra ya no es perseguir beneficios propios. Porque no puedo cuidar la palabra para hacer un negocio con la palabra. Amén. No puedo utilizar la palabra a mi conveniencia. Porque dice el tema: si tú no cuidas mi palabra, pues yo no te cuidaré. Si cuidas mi palabra, yo te cuidaré. Te cuidaré del lazo del cazador. Amén, hermanos. Quiero que le den un fuerte aplauso al Dios hermoso, a esa palabra viva, a esa palabra que se manifestó y que en esta noche nos está hablando, hermanos. Nos está hablando y nos dice: hijo, hija, no te cuides a ti mismo, nomás cuida mi palabra. ¿Qué tiene que hacer usted, esposo? Para que su esposa lo ame, para que su esposa le haga lo que usted quiere. Porque pedimos mucho y hacemos poco. Pero el Señor dice: cuida mi palabra, búscame, alábame, sírveme, defiende mi justicia, mi palabra. Siembra la palabra dentro de ti. Y yo, dice el Señor, te cuidaré a ti, cuidaré a tu esposa, cuidaré a tus hijos, cuidaré a tu mamá en México, en Guatemala, cuidaré en donde esté tu mamá, tus familiares, tus primos. Tú nada más cuida mi palabra. En pocas palabras, en este tiempo, hermanos, cuiden que el Espíritu Santo del Señor no se vaya de su vida. Cuídelo, búsquelo. Y en esta noche hay una gran oportunidad. Hay una gran oportunidad, hermanos.
en este altar. Todos los que vengan enfermos, atribulados, tristes, que tal vez hoy dijeron es el último día, apenas voy a ir a la iglesia. Alguien que esté cansado, venga a este lugar. Y en este lugar el Señor lo va a ungir en lo alto. Y cuando va a salir esa puerta, hermanos, todos los pensamientos que usted traía van a ser destruidos. Porque cuando usted es ungido de lo alto, hermanos, ese aceite lo protegerá de todos los malos pensamientos que día a día nos está bombardeando. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo en esta noche? Si usted no cree, hermano, traiga ese tabernáculo para este lugar. Dice el Señor, tú haz lo humano, dice el Señor, y yo haré lo divino. Usted solo, hermano, no lo piense. No mire hacia si alguien va a pasar o no lo va a pasar. Si pasa usted, hermano, esto es suficiente. Si no pasó el vecino, no pasó la hermana, hermano, ese es lo hermoso del Señor, que el Señor invita y usted es el que recibe o lo rechaza. Esa es la voluntad que le ha puesto el Señor a usted en esta noche. Pero el Señor le dice, cuida mi palabra y mi palabra te cuidará a ti. Y en esta noche, hermano, el Señor quiere que usted cuide su palabra. Yo sé que muchos de los que están aquí han descuidado la palabra y les ha pasado cosas que el Señor no quería. El Señor no quería que usted sufriera eso. Pero la misericordia de Dios es grande. Pero no podemos fiarnos a esa misericordia. Puede hacer que la próxima vez ya no podamos disfrutar de esa misericordia. Porque dice el Señor que no podemos tener nosotros ya más acá. No podemos ya tener poder sobre el mañana. No tenemos poder para el pasado, ayer, ni para el mañana. Por eso el Señor es el yo soy. El yo soy. Solamente el hoy existe para nosotros, hermanos. El mañana nadie tiene dominio de ese día. Y en esta noche, hermano, el mensaje fue dado en el nombre de Cristo Jesús. Usted tiene un corazón. Gracias, hermano. Vamos a orar por 15 minutos. Quedan 15 minutos, hermano. Véngase, hermano. La palabra del Señor dice: si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dice: al que venciere le daré que se siente en mi trono. Así como yo he vencido, dice el Señor, y me he sentado en el trono de mi Padre, así también usted, hermano, en esta preciosa noche, usted ha vencido, hermano. Usted ha vencido en esta noche, hermano. Pásale, hermano, pásale, venga, vamos a orar por unos minutos. Vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón. Medite en la palabra del Señor, hermano. La palabra del Señor es como martillo, hermano, que quebranta el corazón. Y aquel que busca al Señor en su vida con todo su corazón y con toda su alma. El Señor le dice al joven, hermano, cuida tu corazón, porque de él, hermano, la vida. Mi hermano, la palabra del Señor sobre tu cuello y llevará a tu mente.